yo ya lo he escuchado, siempre aprendo muchísimo de ti. Y bueno, pues ya te dejo todos los micrófonos y bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Gracielita. Pues antes que nada, Graciela, tú sabes que hemos aprendido mucho de ti. En verdad eres de bendición para mi vida y puedo decirlo, ¿verdad? Puedo expresarlo, que es una persona a la cual he aprendido muchísimo, a la cual admiro bastante, en verdad. Quiero pedirles, antes que nada, una disculpa por las fallas que puede estar presentando en este momento mi equipo. Siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa. Pero bueno, estamos ya casi preparándonos para lo que es esta capacitación del día de hoy. No sé si me escuchan bien. Sí, Mario, fuerte y claro. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a, una vez más me voy a presentar para no ser un desconocido con todos ustedes. Como pueden verlo en pantalla, mi nombre es Mario Melchor, pero ¿cómo es de que yo conocí este gran proyecto que ha sido una gran bendición para mi vida? Yo trabajé durante mucho tiempo como asesor evaluador en la empresa Ford Motor Company, pero tenía un sueldo, la verdad, bastante bueno, bastante moderable, pero la verdad es que no tenía casi tiempo. Yo tenía el típico trabajo, no sé si te suene esto, ¿verdad? De gallo a grillo. O sea, ¿qué es de gallo a grillo? Me iba con el canto del gallo y regresaba a la casa de ustedes al canto del grillo. Esa era mi rutina de trabajo todos los días. Entonces, a la carga de acumulación laboral, pues obviamente poco a poquito me fui enfermando, empecé a desgastar en mi vida, me fui desgastando en mi vida. Tanto esto que me empezó a llevar a empezar a visitar al doctor. Empezaba a tener una fuerte tensión de estrés que iba bajando incluso mi sistema inmunológico, me sentía, la verdad, bastante mal. Entonces, yo empecé a pensar esto y decir, bueno, estoy ganando bastante bien, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es de que no tengo el tiempo y aparte de eso, y ahora estoy enfermando. Y hay ocasiones en las cuales tú puedes ganar bastante bien, pero cuando no tienes el tiempo y empiezas a enfermar, pues también los gastos empiezan a aumentar, ¿verdad? En que tienes que estar gastando que en medicamentos, que en el doctor, que especialistas. Entonces, este tipo de rutina me empezó a llevar a buscar otras alternativas. Empecé a buscar por otros lados y me fui a buscar medicamentos. Empecé con las recetas de la abuela. Cuando vi que las recetas de la abuela pues ya no estaban funcionando, pues empecé a buscar por otro lado, ¿verdad? Empecé a buscar en la típica pastillita del milagro, entonces veía y decía, no, pues mira, tómate esto y te vas a sentir súper bien. Me hablan maravillas de tantos y tantos y tantos productos y la verdad es que nada me hacía bien. Yo seguía enfermando más y me planteé una pregunta, si verdaderamente este era el tipo de vida que yo quiero o yo quería para mí. Y la verdad que no era así. Yo quería algo más para mi vida y eso me llevaba en las noches al momento de poner mi cabeza en la almohada, estar pensando y pensando y me la pasaba pensando y pensando en verdad lo que yo quería para mi vida. Yo quería un futuro totalmente diferente, entonces empecé a hablar conmigo mismo y al momento de preguntarme, Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estaba así preocupado y empecé a tomar una decisión. Cuando empiezo a tomar una decisión para mi vida, empecé a buscar por todos lados, no hallaba nada. Yo dije, bueno, voy a poner un negocio para ya no estar tanto tiempo trabajando, porque la verdad es el estrés, es mucha carga, y aparte de eso, yo siento que puedo hacerle en un negocio al momento de ponerlo. Entonces empecé a buscar otras alternativas, ¿verdad? Pero cuando empecé a buscar otras alternativas, pasó lo que no me esperaba. Y es que muchas veces nos preparamos para muchas cosas en la vida, menos para la más importante, ¿verdad? Que es incluso, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida, ¿no? Pues sí, un día, como cualquier otro día, me desperté y al despertarme pues, me fui contento al trabajo, estaba súper feliz de la vida porque ese día me iban a promover, me iban a dar un puesto más elevado. Y yo venía feliz de la vida al ver que incluso mis comisiones iban a ser más altas, iba a ganar comisiones, más comisiones, más comisiones, iba a tener alrededor de 10 comisiones para empezar de formas de poder ganar. Entonces, eso era algo que me hacía sentir bien ese día. Yo sentía que ese era uno de los días mejores de mi vida.
pero como te platicaba hace ratito, nunca pensé lo que iba a pasar ese día. Terminé el día, entonces al momento de terminar ese día tuve un encuentro con quien no nos queremos encontrar, ¿verdad? Que es la muerte. Tuve un accidente, ese accidente casi me cuesta la vida. Cuando tengo el accidente, lo único que recuerdo de ese día es que dentro de este accidente que tuve, y más adelante platicaré un poco más acerca de ello, recuerdo que había mucha gente a mi alrededor, yo veía a la gente, pero yo me sentía tan solo, me sentía tan ausente, no sé, sentía algo, una ausencia incluso de mí mismo, sentí un vacío tremendo. Vi las personas, vi la gente gritar, pero era como si yo me encontrara ahí como un fantasma en medio de tantas gentes, de tantas personas, donde todo lo que empiezo a recordar es de que me llevaron ya en una camilla, subí a la ambulancia, me subieron a la ambulancia y cuando iba en la ambulancia empecé a perder el conocimiento. Empecé a perder el conocimiento cuando volví en mí, cuando desperté, porque el momento de abrir mis ojos ya no veía. Fue tan grande el impacto del accidente que yo ya no veía. Y fue algo que me sacudió completamente porque dije, no puede ser, estoy ciego. No podía ver y sentía mucho dolor en mi cuerpo. Empecé a sentir muchísimo dolor en mi cuerpo. Entonces me empezó a plantear muchísimas preguntas cuando escuchaba que enfermeros y enfermeras y doctores empezaron a hablar y empezaron a decir que mi estado era crítico, que incluso había pocas posibilidades de que yo pudiera continuar viviendo, de que yo pudiera sobrevivir. Había pocas posibilidades, entonces era algo que yo escuchaba y decía, ¿qué tan mal estoy? ¿Qué tan grave estoy? Dentro de mí yo decía, en esa desesperación yo decía, ¿qué tan grave estoy? La verdad no me podía ver, lo único que sentía era un dolor intenso en mí, sentía mucho dolor en mí, mi cuerpo, me dolía mi cuerpo, pero era todo lo que podía sentir, los ruidos, y era todo lo que podía escuchar, y era como un vacío interno en mi vida. Y empezar a lanzarme muchas preguntas, y decir, ¿acaso aquí habrá terminado mi vida? ¿Pero qué fue lo que hice de mi vida? Esa fue la pregunta que me pregunté, ¿qué fue lo que hice? ¿Acaso nada más vine a esta vida, hoy estoy aquí y ya que iba a terminar todo, mis sueños se terminan aquí, todo lo que me habría planteado se esfuma aquí, todo se acaba aquí? Fue lo que me empezó a mover, me empezó a sacudir mientras estaba en el hospital. Tuve en ese momento un encuentro con un ser divino y ese para mí ha sido la mejor decisión que tomé en la vida, es poder aceptarlo en mi corazón. Cuando tuve ese encuentro con Dios en mi vida, yo tuve una visión tan hermosa en la cual Él me permitió verme a mí como un árbol y de ese árbol crecían muchos frutos, ¿verdad? Muchos frutos y unos frutos tan grandes que la gente llegaba y empezaba a tomar de esos frutos, empezaba a comer de esos frutos y yo no entendía al principio qué es lo que trataba de darme a través de esa visión que Él me estaba mostrando. Cuando empecé poco a poco a ir recobrando, irme recuperando, Dios me regresa a la vista. Es uno de los milagros que a lo mejor tal vez puedes decir, ¿eso existe? Existe. Yo lo viví en carne propia. Dios me regresó la vista. Él me dio la oportunidad de volver a ver. No te voy a decir que luego, pero sí poco a poco empecé a ver borroso y cada vez empecé a ver un poquito más. Me fue recuperando mi vista poco a poco. Eso se lo agradezco eternamente a Él. Me empezó a levantar, pero era una pregunta de plantarme todos los días, Mario, y a partir de este momento, ¿qué vas a hacer con esta oportunidad que tú tienes? Porque hay oportunidades que tenemos en la vida, pero muchas de las veces no las aprovechamos, ¿verdad? Y no sabemos cuántas oportunidades vamos a tener. Entonces yo le decía, y si esta es la última oportunidad que Dios te da, yo creo que es el momento de empezar a aprovecharla, empezar a tomarla y empezar a luchar y saber para qué estamos aquí en la tierra, ¿no? Saber para qué fuimos creados, saber el propósito del cual hemos nacido. Entonces, allí empecé a entender algo tan hermoso directamente para mí, empecé a trabajar con ello. Entonces, Dios poco a poco me empezó a levantar, pero a raíz de todas las transfusiones de sangre que me empezaron a hacer porque perdí muchísima sangre, los tratamientos que me hicieron, me sacaban todos los días sangre, etcétera. Fue un proceso muy, muy largo. Estuve en un proceso alrededor de entre 1 a 2 años para recuperarme. Incluso los médicos decían que no iba a poder mover mis manos al 100% y las muevo al 110%, ¿no? Tremendamente, pero gracias a Dios.
Entonces empecé a recuperarme, pero mi sistema inmunológico empezaba a bajar. Y como todo pasa, salimos de esa estancia, a lo mejor en la cual te encuentras en una línea en la cual está la vida y la muerte de por medio. Me encontraba así, pero en ese momento empezaron a surgir miedos. ¿Y ahora qué va a pasar contigo? O sea, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los ingresos? Ahorita no estás al 100% como para volver a trabajar. Como te comentaba, estaba de asesor, incluso asesor automotriz, asesor evaluador. Y dice, no vas a poder trabajar como antes, tu vida ha cambiado, si había antes estos problemas, ahora va a haber más problemas porque la economía vas a escasear y si no tenías antes tiempo, pues ahora vas a tener menos porque para poder ganar lo que estabas ganando antes, pues tienes que echarle más ganas. Fue algo que me empezó a sacudir y decir, muchas veces en verdad la vida nos cambia y ¿qué hacemos en ese momento cuando tú sabes que tu trabajo depende de ti, ¿no? Nuestro trabajo depende de nosotros. ¿Y a qué hacemos en ese momento? Imagínate cuando al mago se le cortan las manos, se le acaba la magia, o sea, ya no hay magia. Y eso es lo que yo me sentía así como ese mago que le habían cortado las manos y ya no producía magia, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué? Hay miedo en mi vida, hay muchos miedos en mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Los miedos iban subiendo, mi futuro se veía muy incierto, pero Dios poco a poco dio y abrió caminos, abrió oportunidades, y una de esas magníficas y maravillosas oportunidades es el poder estar dentro de esta maravillosa empresa y al mismo tiempo esta grandiosa industria. Fue una de las mejores decisiones. Recuerdo perfectamente bien ese día en el cual mi hermano llegó y me dijo, Mario, y yo, ¿qué pasó? Siempre me he llevado, amo muchísimo a mi hermano. Para mí ha sido, en verdad, una persona a la cual le he aprendido mucho. Es un líder nato. Lo aprecio, lo admiro, en verdad. Entonces llegó y me dice, Mario, creo que encontré el negocio ideal para nosotros. Y dije, ¿el negocio ideal para nosotros? Sí, el negocio ideal. Y yo me quedé así y le dije, bueno, a ver, ¿cuál es ese negocio? Muéstrame ese negocio del que tanto me estás hablando. Y así con una emoción tan grande me pone lo que es el video de la presentación. Veo una presentación de negocios que más al ratito tendrás la oportunidad de ver una y te recomiendo que lo veas. Vale bastante la pena y te digo, es real. Muy real, muy cierto y va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida. Entonces me pone el video, empiezo a ver esa presentación de negocios, empiezo a ver esa nueva oportunidad y pues yo decía, bueno, es que se escucha y se ve tan bonito para ser cierto. Yo estaba como bloqueado en ese momento, ¿será o no será? ¿Será o no será? Es que se oye tan bonito y cuando algo se oye tan bonito, pues cuando hay ya tantas cosas en tu vida y tantas dudas, pues como que empiezas ahí a resistirte un poco. Entonces había ese problema en mí, me estaba resistiendo un poquito acerca de ello. Cuando terminó la presentación, yo todavía seguía en estado de shock, ¿no? Estaba así bloqueado. Mi hermano agarra y me dice, Mario, ¿qué tal te pareció? ¿Qué dices? ¿Le entramos? ¿Le entras? Y yo, estaba bloqueado, no sabía si decir sí, no, espérame, no sabía qué estaba pasando en ese momento conmigo, bloqueado, entonces me vuelve a sacudir, Mario, ¿lo hacemos? Y yo seguía bloqueado, y recuerdo que la tercera vez me dijo, bueno, si no quieres hacerlo contigo o sin ti, yo lo haré. Entonces, cuando dijo contigo o sin ti, pues ahí como que me sacudió. Le dije, no, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y empezamos esta gran aventura. En verdad, esta magnífica oportunidad, esta decisión. Recuerda que la vida está llena de decisiones y esta fue una de las grandes decisiones que he tomado en mi vida. Hoy te puedo decir que antes sí, me preocupaba el futuro, me daba miedo el futuro, no sabía lo que iba a pasar, pero hoy, gracias a Dios, y a esta oportunidad que abrió, hoy el futuro me motiva, hoy el futuro me inspira, hoy el futuro lo veo una perspectiva totalmente diferente. Y eso es parte de mi historia. Y a través de todo eso yo quiero platicarte algo que he aprendido en todo este trayecto en el cual he tenido la oportunidad de estar dentro de esta magnífica y maravillosa industria. Entonces, hoy veremos acerca de 4 etapas del conocimiento, ese conocimiento que va a ampliar y es parte de ello, el cual es el proceso del cual estoy viviendo día a día, ese bendito proceso, ¿verdad? Y es muy importante poder conocerlo y aprenderlo. ¿Cuáles son esas 4 etapas del conocimiento que nosotros obviamente tenemos como personas?
Excelente, pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es conocimiento? Quiero hacerlo algo muy sencillo para que nosotros podamos entenderlo. Recuerda que está científicamente comprobado que entre más simples sean las cosas, es mejor poner o llevar a la práctica. Por eso hoy en día nos encontramos con un mundo que cada vez se hace más práctico. Entonces vamos a empezar a conocer el conocimiento. No te voy a hacer una hipnosis y hablar de todo un detalle, una respuesta tan larga de lo que es conocimiento, no. Quiero hacértelo muy sencillo. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es cuando la teoría y la práctica se hacen uno. Quiero que me ayudes y participemos en este punto. Así como estás en tu lugar, vamos a marcar con nuestra mano derecha y vamos a decir teoría. Y con nuestra mano izquierda, práctica, ¿ok? Entonces, mano derecha, teoría. Mano izquierda, práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la mano derecha, que es teoría, y la mano izquierda, que es práctica? Cuando yo uno la teoría y la práctica, ¿qué es lo que hace? Exacto, cuando yo los uno, causa este efecto, y esto significa poder, porque el conocimiento es poder. Cuando nosotros unimos la teoría con la práctica, la teoría con la acción, esto causa un poder en nosotros. Esta palabra poder me impresiona porque en el griego es la palabra dunamis, y esta palabra también tiene una representación como de una bomba, ¿verdad? De una dinamita que cuando explota se expande, y ese sí es el conocimiento. El conocimiento permite que cause esto en nuestras vidas, una expansión. Entonces, el verdadero conocimiento trae como fruto un liderazgo. Y cuando una persona adquiere el verdadero conocimiento, ojo con esto, el verdadero conocimiento va a empezar a hacer ruido, porque va a expandir su vida, va a empezar a crecer, se va a empezar a desarrollar, va a empezar a tener nuevas áreas, nuevas oportunidades, nuevos panoramas. Entonces la gente va a empezar a verlo. Es ese ruido que está ocasionando esa explosión que hubo dentro de ellos. Eso es conocimiento. Hay ocasiones que confundimos conocimiento simplemente con la teoría, y son dos cosas muy diferentes. Eso es muy diferente. Conocimiento no es simplemente el arte de saber lo que tienes que hacer, sino de actuar conforme a lo que sabes, como te expresaba hace ratito. Imagina que muchas de las personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Como la típica persona que dice, yo sé que mentir es malo. Ok, lo sabe, pero sigue mintiendo. O aquella persona que dice, yo sé que robar es malo. Lo sabe, pero sigue robando. Y ya es así cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos por teoría, pero pocas por práctica. Entonces, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es esa explosión interna al momento de fusionar tanto la teoría como la práctica. Y eso nos va a llevar a niveles que nosotros esperamos. Y eso es grandioso y es maravilloso, pero permíteme expresarte que no hay nada más poderoso, no hay nada más poderoso que una idea, sí. Así como lo escuchas, no hay nada más poderoso que una idea. Tanto es así que hasta la misma creación fue el producto de una idea dada a Dios. Quiero explicarte un poco acerca de la creación. Primero, Dios planificó o pensó lo que quería crear. Después decidió el tipo de material o sustancia que quería utilizar para su creación. Y cuando le habló a la sustancia, y de la sustancia que recibió su palabra, salió exactamente lo que él había planificado, lo que él había pensado. Voy a ponértelo un poquito más sencillo. Resulta ser que Dios cuando agarró y dijo, quiero que haya árboles, quiero que haya plantas, quiero que haya vegetación. ¿Qué fue lo que hizo? Primero puso aquí una idea en su mente, y después agarró y le habló a esa sustancia o esa materia que era la tierra. Entonces le habla a la tierra y le dice, tierra, tierra, produce plantas. Y una planta por aquí. Es decir, tierra, produce árboles. Un árbol por aquí, ¿verdad? Tierra, produce flores. Una flor por aquí. Y es así que a través de esa idea, Dios empezó a crear las cosas. Recuerda, todo fue producto de una idea, de pensamientos que Dios tuvo de cómo quería hacer las cosas. Cuando Dios creó los peces, hizo totalmente lo mismo. Le habló a esa sustancia o esa materia que son mares, ¿verdad? Y le dijo, mares, quiero que des peces. Y un delfín por aquí, una ballena por acá, un tiburón por acá, ¿verdad? Y empezó a ver
lo que hoy podemos nosotros conocer, ¿verdad? El mundo acuático. Y eso fue producto de una idea. Si la creación fue producto de una idea, hoy nos damos cuenta que nuestra historia, toda la humanidad, ha sido, y los grandes inventos han sido provocados a través de la inspiración de una idea que se le otorgó, que concibió una persona y la plasmó. Si hoy nosotros podemos viajar en metro, si nosotros tenemos la posibilidad de viajar en un auto, si tenemos la posibilidad de viajar en un avión, si hoy tenemos esta posibilidad de estar incluso compartiendo de esta manera, fue gracias a una idea. O sea, tenemos que entender qué tan poderoso es una idea dentro de nosotros, pero no ha causado esa explosión porque simplemente no hay el conocimiento adecuado, no hay la teoría ni la acción en práctica para empezar esto a hacer ruido en nuestras vidas, ruido en nosotros. Y pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, en verdad, pero cuando nosotros adquirimos ese verdadero conocimiento, cosas van a empezar a pasar. Pero hay algo. Y yo te hago esta pregunta. ¿Por qué el 90% de personas, o sea, dicen que el 90% de personas, no es algo así, una cifra exacta, pero aproximadamente el 90% de personas, ok, no alcanzan y no conocen sus sueños, sus metas, ni lo que querían en la vida. Nunca supieron para qué nacieron. Gran parte de ellos hoy en día se encuentran en un panteón. Nunca supieron para qué nacieron. Imagínate. Poder saber que nosotros tenemos un poder dentro de nosotros porque un pensamiento es una semilla divina que cuando lo cultivas va a traer cosas grandes para tu vida, para nuestra vida. Entonces muchas personas nunca supieron esto. No supieron, que ellos tenían esa semilla y nunca la activaron. Porque hay ocasiones que si yo en este momento tuviera una semilla aquí en la palma de mi mano, vamos a ponerlo así, X semilla, de lo que sea. A simple vista yo la veo aquí, la veo tan pequeña, tan insignificante, que diré, ¿y esta cosa qué? Cuando la tiro, la puedo pisar y ahí se acabó. Pero no le doy la importancia ni el valor que tiene, que esa pequeña semilla, de esa pequeña semilla, salió un árbol tan grande y tan enorme que podemos ver. O de esa pequeña semilla, imagínate que no podemos ver llamado esperma, porque la palabra esperma en el griego, sera, significa lo mismo semilla, esperma, semilla, ¿verdad? El inicio de la vida. Bueno, de esa pequeña semilla estamos nosotros. ¿Cómo te puedes imaginar que algo tan pequeño que se ve microscópicamente sea algo tan hermoso? Que hoy si te miras al espejo dices, oh, wow, qué belleza soy, y vengo de una semilla. Despreciamos el poder de la semilla, ¿sí? ¿A causa de qué? De fortalezas internas que tenemos nosotros. Pero ¿cómo se va dando una fortaleza tanto para bien o una fortaleza para mal? Déjame platicarte un poco acerca del proceso de cómo se empieza a dar este tipo de fortalezas en nosotros. Resulta ser que lo primero que llega a nuestra vida es, exacto, un pensamiento. Un pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Un pensamiento es cuando, ya sea externo o interno, puede llegar de nosotros mismos, surgir el pensamiento de una revelación divina o puede llegar a través de otra persona, ¿ok? Entonces te llega un pensamiento y el pensamiento es una idea inicial. Y cuando llega el pensamiento, después se empieza a trabajar, empiezas a ordenar ese pensamiento y se da una idea. Exacto. ¿Qué es una idea? Es un conjunto de pensamientos ya ordenados. Te voy a poner un ejemplo para que puedas entenderlo. Resulta ser que te llega un pensamiento de decir, pon un negocio, pero no sabes qué negocio poner. Entonces, cuando ese pensamiento se empieza a ordenar y empieza a llegar, pon una taquería, vende esto, hace esto, se empieza a ordenar ese pensamiento a través de otros pensamientos y eso se le llama una idea. Así empieza a surgir todo. Después, esa idea va a concebir un sentimiento. Cuando empiezas a creértelo, te empieza a emocionar, o al mismo tiempo, cuando te crees un pensamiento que te dijeron de que eres un tonto, te vas haciendo la idea de que eres un tonto y va a causar un sentimiento también, un sentimiento así ajeno, un sentimiento negativo. Cuando se concibe un sentimiento ya es la posición de que quieres expresarlo, quieres sacarlo. Siempre se da que nosotros somos movidos y no siempre es. Esto es comprobado. Nosotros somos movidos a través de lo que sentimos. Yo no he visto una persona que se esté riendo cuando esté triste. Es ilógico. Entonces, lo que sentimos nos mueve a hacerlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirlo, ya empezamos a expresar el sentimiento, ¿verdad? Empezamos a expresar ese pensamiento, empezamos a expresar esa idea, y eso se le llama palabra. Sí, es una palabra eso ya.
Pero cuando una palabra ya empieza a ser expresada, empieza a ser constante en nuestra vida, a través de esas ideas, esos pensamientos, eso se le va llamando una ideología. ¿Pero qué es una ideología? Una ideología es una idea o un conjunto de ideas, ¿verdad? Que caracterizan a una persona, caracterizan a una nación, a una época, un movimiento. Ha sido plantada. Una ideología en nuestras familias, ¿verdad? De empezar a decirnos cosas como acerca de... ¿Hubo una pequeña falla? Ah, ok, excelente. Cosas de no puedes, mira, trabaja, etcétera, entre otros tipos de cosas. ¿Ok? Bueno, después de que tenemos una ideología, para podértelo explicar mejor, viene una filosofía. Entonces ya tenemos la ideología, ¿no? La cual nuestros padres nos están diciendo, o nuestros antepasados tenían este concepto de ideología de decir, mira Mario, búscate un trabajo, ¿ok? Búscate un trabajo, échale muchas ganas, esfuérzate, cómprate un auto, cómprate una casa, cásate, ¿verdad? Después jubílate y después de jubilarte, ¿ok? Disfruta la vida. Es parte de una ideología y eso se va constituyendo con una ideología, ya es concebida, se empieza a hacer una filosofía, ya es la filosofía de cada persona. Esta palabra filosofía es una palabra griega que tiene la raíz en dos palabras griegas al mismo tiempo. La primera es fileo. La palabra fileo significa amor y la palabra sofía significa conocimiento. Cuando nosotros lo unimos es amor al conocimiento. En una traducción moderna diría de esta manera: amor a nuestro conocimiento, amor a nuestros pensamientos o amor a nuestra forma de pensar. Ya empezamos como que a amar esa ideología, ya empezamos a amar esos pensamientos que están en nosotros. Y vuelvo a repetirte, cuando una ideología es concebida en una persona, esto se le llama filosofía o su forma de pensar. Y cuando hay una forma de pensar ya en una persona, ya hay una filosofía, esto empieza a tener los fundamentos de las creencias que tenemos cada uno de nosotros. Pero cuando llega a esto ya hay una filosofía y con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, a esto se le llama una fortaleza. Así es. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza son esas ideas que han sido arrastradas por mucho tiempo, que las hemos escuchado por mucho tiempo y nos han hecho presos de ese pensamiento. Hemos sido presos de esos pensamientos y es ahí donde nos podemos encontrar de que hay varios tipos de fortaleza. No quiero hablarte de todos para no hacer tan largo esto, pero sí de algunas que son importantes. Y te va a sonar, ¿no? Fortalezas como limitación, limitaciones. ¿Cuáles son las fortalezas de limitaciones? Es cuando a través de una palabra que hemos escuchado constantemente, eso nos afectó y nos llevó a pensar de que no podemos, de que nosotros no nacimos para esto, de que esto no es para nosotros, de que nosotros no merecemos ser felices. O sea, todo ese tipo de negatividades que llegan a nosotros, de paradigmas que llegan a nosotros y no nos permiten de que te están diciendo que tú naciste para ser pobre porque tu familia fue pobre, porque tus antepasados fueron pobres, y eso es la rama que tú tienes que seguir y no te permite avanzar. Eso son fortalezas que no puedes salir de ello. Entonces, cuando tratan de hablarte acerca de otras cosas, de otras nuevas formas, de otras maneras, no puede penetrar porque esa fortaleza ha puesto una barrera, ha puesto una muralla que es impenetrable. Ya prácticamente en muchas personas. Quiero ponerte unos ejemplos que escuché hace tiempo, acerca incluso uno de una rana, uno de un elefante y uno de una rata, ¿verdad? Voy a hablar acerca de la rata. Hicieron una investigación de una rata. Metieron unas ratas a lo que es una jaula y les pusieron alimento. Pero al alimento le pusieron una carga eléctrica. Les pusieron carga eléctrica. Entonces, cuando las ratas querían comer, mordían, sentían la descarga eléctrica y lo sacudía y se hacían a un lado. Querían volver a intentar comer alimento, era posible para ellos, lo mordían y lo sacudían y ¡pum! Otra vez, a un lado. Y fue tanto la insistencia de las ratas, pero el sacudimiento que empezaron a tener de esa descarga eléctrica, que empezaron a hacerse a un lado y dijeron, mangos, papayas y piñas, ya no me acerco más ahí, ¿no? Entonces, los se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a quitarle ahora la carga eléctrica
y les vamos a cambiar el alimento. Les vamos a poner un alimento más sabroso, un alimento más apetecible para ellos. Entonces les pusieron un alimento que era más apetecible para ellos. Cuando les ponen ese alimento más apetecible, se dieron cuenta que hubo un gran resultado ahí. Hubo algo grande que empezaron a investigar y que las ratas ya no se acercaban. A pesar de que era un alimento tan sabroso, un alimento aún mayor, más apetecible que el anterior, no se acercaban. ¿Por qué no se acercaban? Porque simplemente ya habían ellos una fortaleza, ya habían ellos una muralla, tenían miedo de ser sacudidos. Y normalmente nos pasa así en la vida. Hay ocasiones que fueron tantas sacudidas las que nos dio la vida, y tanto dolor que experimentamos que ha puesto una muralla que ya no nos permite creer que ese alimento, que ese manjar que se está empezando a poner, pues sea apetecible ¿para quién? Para nosotros. Entonces ya hubo ya una muralla. ¿Qué hubiera pasado si las ratas hubieran tomado la decisión? Fíjate, hubieran tomado la decisión de intentarlo una vez más. Sí, si hubieran tomado esa decisión de intentarlo una vez más, si lo hubieran intentado una vez más, se hubieran llevado un gran manjar. Pero al momento de ya no intentar ese gran manjar. Y muchas veces nos pasa así en la vida, acerca cuando nosotros tenemos esa manjar, oportunidad de esto. Bueno, esta es una cápsula de sabiduría maravillosa. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Y es así como te expresaba hace ratito, la sabiduría y el conocimiento es poder. Ese poder que nos va a empezar a marcar pautas en la vida. Pero ¿qué tienen en común Mohamed Ali, Canelo, Michael Jordan o Cristiano Ronaldo? ¿Qué es lo que tienen en común estos hombres? Exacto. Cada uno de ellos tenía un entrenador. Tenía una persona que estaba a cargo de ellos que les empezó a explorar ese potencial que tenían dentro, llevó a desarrollar ese potencial que tenían dentro y hoy en día han obtenido y han alcanzado lo que han querido, gracias a que tuvieron un entrenador. Conociendo todo eso, déjame platicarte acerca de las 4 etapas del conocimiento. Para empezar a conocer que antes de conocer estas 4 etapas, obviamente tenemos que saber o tener en mente que hay fortalezas que nos impiden o que no nos permiten cruzar estas 4 etapas dentro del conocimiento. La primera etapa es inconscientemente incompetente. Sí, inconscientemente incompetente es cuando no sabes que no sabes, pero tú piensas que lo sabes. Vaya la redundancia, ¿no? Déjamelo explicártelo de esta manera. Esta es la primera etapa en la cual tú quieres iniciar algo en la vida, lo que sea que quieras iniciar en la vida, ¿verdad? Ya sea que empieces el ejercicio, que empieces un negocio, lo que sea en la vida. Tú estás empezándolo, entonces automáticamente tú no sabes que no sabes. Y si te hace fácil, te hace sencillo, entonces tú decides, voy a ir a hacer ejercicio. Llegas a hacer ejercicio, lees los aparatos, ¿verdad? Y te subes y empiezas el ejercicio. Empieza a hacer el ejercicio y una persona que ya tiene conocimiento de cómo se utiliza el ejercicio, cuál es la posición adecuada acerca de ese ejercicio que tienes que hacer, pues simplemente te ve y dice, esa persona no sabe que no sabe, ¿verdad? Y piensa que lo sabe. Y así nos ha pasado también cuando iniciamos el negocio. Muchas pensamos y escuchamos la presentación, escuchamos la oportunidad y wow, se ve tan fácil y quieres salir y platicárselo a todas las personas, contárselo a todas las personas, pero te das cuenta que no sabes. Y tú pensabas que sabías, pero la realidad es de que no sabías, y cuando empiezas a recibir un no, y otro no, y otro no, y otro no, ahí es donde te das cuenta verdaderamente que no sabes. Desafortunadamente, en esta primera etapa, muchos, a través de estas fortalezas, se dan cuenta y dicen, yo no nací para esto, esto no es para mí, esto no sirve, esto no funciona, etc. Y es ahí cuando se detienen. Pero otras personas agarran y ahí se les abre el panorama y dicen, hoy me doy cuenta que no sé, pero ¿cómo le hago para hacer esta actividad? ¿Cómo le hago para poder invitar? ¿Cómo le hago para poder prospectar? Y cuando empezamos a hacernos preguntas, esto nos lleva a la etapa número 2, ¿verdad? Que ya somos conscientemente incompetentes, o sea que ya tenemos conciencia, ya sabemos que no sabemos. Y empiezan a surgir ya
muchas y muchas preguntas de cómo le hago, que necesitamos en verdad una persona que nos esté guiando, una persona que nos esté dirigiendo. Necesitamos aprender el sistema, necesitamos aprender a hacerlo. Entonces te das cuenta que no sabes. Y cuando llega ese momento, o sea, yo te recomiendo que encuentres y busques una persona. Afortunadamente en este equipo tenemos muchos mentores, muchos coaches que nos van dirigiendo constantemente y es una parte importante de nosotros. Entonces ya en esta parte de que ya sabes que no sabes, es ahí donde empiezas ya a preguntarte y a decir, como te comentaba, muchos se hacen a un lado, pero otros a través de las preguntas empiezan a ver la oportunidad de dejarse instruir, de dejarse enseñar, y es así donde empezamos nosotros a derribar esos muros o esas fortalezas que ya están internamente en nosotros. Empezamos a derribarlas al dejarnos instruir por alguien más. Entonces estás haciendo ese ejercicio y ya te empiezan a decir la forma en la cual lo tienes que hacer, ¿verdad? Ya estás en ese momento estando consciente que no sabes y necesitas la ayuda de alguien que te pueda explicar cómo hacerlo. Y después de ahí pasamos a la tercera etapa, que es conscientemente competente. Es aquí cuando ya estamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Y ya empezamos a hacerlo a través de que nos dejamos instruir por una persona, a través de un mentor, de un coach, de alguien que ya tiene los resultados que nosotros queremos tener. Eso te lo recomiendo. Lo que quieras en la vida, busca a alguien que ya tenga lo que tú quieres, haz lo que él hace y vas a obtener lo que él tiene y lo que tú también quieres, lo que tú deseas. Entonces aquí ya estás consciente, empiezas a hacer las cosas ya prácticamente ya a conciencia, ya sabes cómo hacer y vas siguiendo los pasos, ¿no? Vas haciendo una llamada, ya estoy en el paso número 2, ok, y empiezas a practicarlo en ejercicio igual, y es ahí cuando tú ya agarras y empiezas a hacer los movimientos, te subes en el aparato y dices aquí, aprieto el músculo, para irlo estimulando y vaya trabajando, me estiro, entonces empiezo a estimular el músculo, ya sabes lo que tienes que hacer en ese momento, ya estás en esa etapa en la cual te dejaste instruir y ya estás empezando a hacer las instrucciones que te están dando. Y cuando yo ya sé esas instrucciones de que están dando, recuerda la práctica, la buena práctica, no porque cualquier práctica. Muchas veces dicen por ahí, la práctica es el maestro, no. Hay muchas personas que han practicado por mucho tiempo, pero siguen siendo lo mismo. O no han avanzado lo que han querido avanzar. La buena práctica, cuando tenemos una buena práctica, vamos a tener un crecimiento. Entonces, cuando ya estoy consciente y estoy practicándolo, lo estoy haciendo, poco a poquito lo voy haciendo de una u otra manera, cada vez mejor y mejor y mejor. Me equivoqué una vez, me equivoqué otra vez, pero cada vez lo empiezo a hacer mejor. Cuando cada vez lo empiezo a hacer mejor, entonces ya llego a la cuarta etapa, perdón, y es ahí cuando estoy inconscientemente competente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya inconscientemente ya hago las cosas, ya como lo practiqué por mucho tiempo, ya como estuve desarrollándolo por mucho tiempo, accionándolo por largos trayectos, eso ya me llevó a hacerlo de una manera inconsciente. Desafortunadamente, muy pocas personas llegan a esta cuarta etapa. Muchos empiezan a rendir en las etapas anteriores, se empiezan a rendir. Pero cuando yo llego a esta cuarta etapa, ya estoy consciente, ya domino dominado, ya soy un maestro. Ya se me empiezan a dar las cosas, ¿verdad? Y es cuando incluso estás en el gym, ¿verdad? Estás en el gimnasio y estás haciendo el ejercicio y de algo mágico que empieza a ocurrir en tu vida, que todo empieza a darse resultados y ¡pum! Ya te botó un glúteo por acá, otro glúteo por acá. O sea, porque esa es la magia de cuando uno ya tiene el arte del dominio de algo que quiere, una habilidad en la vida. Y eso es la parte número 4, que ya estamos inconscientemente competentes. Pero muchas personas, como te comentaba, desafortunadamente no llegamos a esta etapa y muchos nos quedamos en las etapas pasadas. Pero yo quiero decirte algo, que ya lo hemos hecho varias veces en la vida, que hemos llegado a esta cuarta etapa. Sí, hemos llegado a esta cuarta etapa. Te voy a poner un ejemplo de ello. Imagina que vas a aprender a perfectamente bien cuando quería aprender a manejar un auto. Yo nada más vi más o menos cómo le hacían y dije, no, ya lo sé. Y yo dije, ya sé manejar un auto. Estaba en la primera etapa, ¿verdad? Inconscientemente incompetente. Yo decía, ya sé manejar un auto. Lo agarré porque nada más lo había movido una calle o 3 calles y yo ya pensaba que ya sabía manejar. Entonces agarré y tomé y dije, no, ya lo sé. Agarré el auto y me fui a hacer unas compras, ¿verdad? Pero me di cuenta que era muy diferente. Lo iba y se me iba jaloneando el auto.
y después había una subidita, y en esa subidita pues no sabía meter lo que viene siendo el jugar con el clutch y el acelerador y la velocidad, y cuando pasó eso, obviamente el auto se me fue para atrás y ¡pah!, le pegué a un auto que estaba atrás de ese auto, y ahí es cuando me di cuenta, ¿verdad?, que ya estaba ahí. Ya sabía yo, estaba conscientemente incompetente. Pasé la segunda etapa. Allí ya fui yo consciente de que era una persona incompetente. Pasé por la segunda. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer ahí? Simplemente lo que dije, bueno, voy a decirle a mi papá que me enseñe a manejar. Entonces me empecé a ir con mi papá poco a poco y empecé a ver todo lo que él hacía, ¿verdad? Y vi, le mete aquí el clutch, el acelerador, la primera, cuando va a dar vuelta pone la direccional, espejea. Y también vi lo que hacía en las subidas. Empecé a observar y me dijo, mira, cuando estés en esta subida, apóyate del freno de mano. Aquí pone el freno de mano, ok, mete primera, ¿sí? Y vele sacando poco a poquito el clutch y metiendo el acelerador. Entonces empecé a ver y lo empecé a hacer. Y dije, wow, funciona. Y dice, ya cuando lo tengas ya dominado y sientas que ya hay potencia en el auto, le sueltas el freno de mano. Pues, lo empecé a hacer. Entonces ahí fue cuando ya pasamos a la tercera etapa, que ya empezamos a ser conscientemente competentes. Ya empezamos a hacer las cosas de una forma consciente, ya sabemos cómo hacerlas, y tanto es eso que lo vas practicando, que llega el momento en el cual ya fue tanto que agarraste el auto, que lo fuiste manejando y conduciendo, que hoy en día ya puedes ir y vas hablando por teléfono, ¿verdad? Vas hablando con el esposo, con la novia, con tus hijos, etcétera, etcétera. Tienes por acá tu bebida favorita, vas tomando tu bebida, vas comiendo algo por acá, vas platicando incluso con los amigos, con las personas, te empieza a voltear al que va atrás. O sea, ya lo haces de una forma inconsciente, ya lo dominas. Y eso fue lo que me pasó. Me di cuenta que ya después ya iba con mis amigos y mis amigos iban atrás y llevamos la música y yo ya iba inconscientemente, ya también iba cantando con ellos y ya se iban haciendo las cosas, porque ese es el arte de los 4 pasos que nosotros vamos llegando en la vida. Y yo te quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Cuál es esa etapa en la cual tú te encuentras en esta vida? ¿Cuál es esa etapa? No sé, a lo mejor vas empezando, y si vas empezando a hacer ejercicio, vas empezando a hacer este negocio, o apenas te vas a dar la oportunidad de conocer este negocio. No sé qué etapa te encuentres. La pregunta es, ¿en qué etapa te gustaría estar? ¿Cuál es esa etapa que te gustaría estar a ti? Yo quiero empezar a terminar diciéndote de que Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la habilidad de poder realizar nuestros sueños. Él nos dio la oportunidad de soñar, y nos dio esa habilidad de soñar. Y asimismo nos ha dado la habilidad también de realizar esos sueños. Pero muchas veces hay tantas murallas, hay tantas fortalezas que nos están impidiendo poder ver lo que queremos ver, poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Yo quiero terminar esto contándote algo. Y así como ves esa imagen, esa sala, esa habitación de ese hospital, conocí una persona que estuvo mucho tiempo ahí, en la cual él solo veía el techo, era todo lo que podía ver. Se encontraba en una como cuna y podía ver nada más el techo. Y ese techo era lo que separaba de sus sueños de esta persona. Él siempre se preguntaba, ¿acaso aquí se acabaron mis sueños? ¿Acaso aquí se acabaron todos mis deseos y mis anhelos? Era su pan, lágrimas día y noche. Era estar pensando y pensando. ¿Qué hubiera pasado? Cosas totalmente diferentes, pero tenía un límite, ya era ese techo que él podía ver, la situación que estaba pasando, era esa muralla, a lo mejor era esa descarga eléctrica, la cual ya no te permitía poder volver a soñar o intentar las cosas en la vida. Pero esta persona, llegó alguien y le contó algo que movió su corazón y espero también mueva el tuyo. Le contó lo siguiente: había una vez 2 personas que estaban desahuciadas y estaban en la misma habitación. Uno se llamaba Pablo, otro se llamaba Pedro. Pedro se encontraba en la puerta de la habitación. Pablo se encontraba en la ventana. Pablo tenía la oportunidad de poder mirar y observar lo que había detrás de la ventana. Pedro no.
Entonces todos los días Pedro le preguntaba, Pablo, Pablo, cuéntame, ¿qué es lo que ves? Y Pablo le decía, veo un parque y en ese parque hay mucha gente. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves, Pablo? Veo una escuela y salen como a esta hora todos los días niños de la escuela y van unas señoras muy bonitas. ¿Qué más ves? Pablo, platica, me decía, veo allá un payaso que yo creo regala globos porque muchos niños se le acercan y les empiezan, se llevan muchos globos y salen sonriendo. Por allá veo un hombre que vende unos helados, se ven que están muy sabrosos, se ve que están deliciosos. Del otro lado veo una mujer que se la pasa pintando todo el día. Y así, todos los días, Pablo le construía historias de lo que pasaba en ese parque a Pedro. Y Pedro lo llenaba de vida. Pero llegó un momento en el cual la envidia empezó a mover el corazón de Pedro. Y Pedro se dijo, ¿por qué a Pablo? ¿Por qué a Pablo le tocó ahí? ¿Y por qué a mí me tocó aquí en la puerta que nada más veo las personas que entran? Y poco a poquito esa envidia le fue llenando el corazón a Pedro. Al paso de los días, Pablo murió. Cuando Pablo murió, Pedro supo que iban a meter otra persona a esa habitación con él y que también ya le quedaban pocos días. Entonces Pedro les dijo, por favor, déjenme a mí, pásenme a mí a esa cama. Quiero estar al lado de la ventana para poder ver lo que Pablo veía. Y le dieron la oportunidad de estar en esa cama y poder ver lo que había detrás de la ventana. Pero fue una gran sorpresa lo que vio Pablo, porque cuando él empezó a ver del otro lado de la ventana, se dio cuenta de que todo lo que le platicaba Pablo, todo lo que decía Pablo, no había nada de eso. Lo único que había era un muro que dividía un edificio, el edificio del hospital, a otro edificio. Era todo lo que había. Cuando pasó en ese momento, Pedro se dio cuenta de la importancia de lo que Pedro le hablaba, de lo que Pablo le hablaba, perdón. Con el paso de los días, Pedro, murió, empezó a morir más y más. Empezó a morir, perdió la vida. El aliento se fue. Yo te pregunto en este momento, porque cuando me contaron esto a mí, yo soy esa persona que se encontraba en esa habitación en la cual veía completamente una fortaleza de que ya no se podían alcanzar sus sueños, ya no podía lograr sus metas, ya no podía soñar. Y eso pasó cuando me contaron esto rema en mi vida. Cuando empezó a hacer rema en mi vida, dije, ¿acaso esto va a detener para que yo pueda lograr mis sueños, pueda alcanzar mis metas? Para que puedas realizar tus sueños, para que puedas alcanzar tus metas, ¿acaso te va a detener? Y fue algo en lo cual me pregunté y dije, no me va a detener. Entonces yo en este momento te animo a que derribes esa muralla, a que atravieses esos muros, a que aprendas a ver del otro lado, a que disfrutes de ese manjar, de esos manjares que están puestos, pero muchas veces las fortalezas no nos permiten. Yo te invito a que cruces cada una de estas etapas, que te esfuerces, que te esmeres, que busques un entrenador, que empieces a hacer las cosas en la forma en la cual ellos te están diciendo, ese mentor, ese coach, ese líder, ese online que te está diciendo cómo hacer las cosas, que sigas cada uno de esos pasos y que luches por tus sueños, que los alcances y que nunca te detengas. Nunca te detengas y cuando sientes que ya no tengas aliento, cuando sientas que ya no puedes, cuando sientas que quieres botar la toalla en ese momento, reflexiones y digas, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Y si quieres seguir viviendo esa vida que estás viviendo, y una vez más que lo tengas ya bien plantado en tu vida, que lo creas con el corazón y lo decidas, yo te invito y te espero a que juntos lleguemos a esa cuarta etapa, que estemos en esa cuarta etapa y podamos disfrutar y ver de que Dios nos dio la capacidad de soñar, pero también nos dio la capacidad de realizar nuestros sueños, nuestras metas. Soñemos, alcancemos y descubramos que el conocimiento es poder. Dios te bendiga. Muchas gracias. Wow, Mario, muchísimas gracias. La verdad es que me dejas casi que no puedo hablar. Siempre tocas muchísimas emociones mías, bueno, desde que empiezas hasta que terminas. Voy a tener que respirar porque no puedo hablar, perdón. Muchísimas gracias. Y yo a esto le llamo apalancamiento. No necesitas tú saber todo, sino realmente estar cerca de las personas
que lo saben y que con muchísimo gusto te lo van a compartir y te lo van a enseñar. Y una palabra que dijiste clave es ayudar. Yo creo que en este proyecto esa palabra y ese concepto lo tenemos súper claro y lo tenemos presente siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, Mario, por una excelente, no solo capacitación, sino una entrega total de cómo tú eres y de tu historia, tu gran historia de vida. Muchísimas gracias de corazón.